El hincha de la Liga Fútbol es malo por excelencia. ¿Por qué decimos esto? Porque la semana pasada hubo un acontecimiento violento que involucró a hinchas del Carabobo Fútbol Club y el Deportivo Táchira. Lo más insólito de todo es que estos equipos ni siquiera se enfrentaban, se encontraron en la carretera y como resultado de este encuentro terminaron heridos por armas blancas cuatro fanáticos del Carabobo Fútbol Club. Así que nos hacemos la pregunta de por qué está en reincidente el tema de la violencia dentro del fútbol venezolano. Como bien explicábamos, esto no fue responsabilidad de la Liga Fútbol, sino de este grupo de fanáticos, si se puede llamar fanáticos, que decidieron atacarse los unos a los otros simplemente bajo el respaldo de que defienden los colores de un equipo. Por allí está todo mal. Pero vamos a ahondar un poco más en eso. ¿Siempre ha sido violento el fanático venezolano? Yo no lo sé. Yo creo que todo parte desde el concepto de las barras bravas. Entonces, siempre ha estado el debate de que se ha adoptado lo peor de la influencia de otros países. Entonces, capaz se han adoptado los cánticos de Argentina, se han adoptado las maneras de alentar de Argentina o de Brasil, o incluso la forma de ser del fanático de Colombia. Y yo creo que eso es una mezcla de varias influencias regionales que terminan haciendo que la imagen general de la barra brava, que el nombre te lo dice, brava, sea de violenta. Pero yo creo que sin ir más allá, sin ir tan lejos, yo creo que esto es un grupo pequeño, pero que es un grupo que afecta y mancha bastante a la imagen que se tiene del fútbol venezolano. Yo creo que son personas que descargan su odio, descargan lo peor de la crisis social y en vez de enfocarse en lo netamente importante, que es lo que debería ser, supuestamente el amor hacia su equipo, terminan desahogándolo a través de la violencia. Así que yo creo que utilizan el fútbol como una excusa para poder hacer lo que realmente quieren, que es descargarse y atacar y arremeter contra el otro que piense diferente. Lo cual es absurdo porque estamos en el pleno mundial de béisbol y en la temporada de béisbol a mí me parece loco que alguien que sea fanático de fútbol y sea violento, luego tú lo ves en la temporada de béisbol y le va al Caracas Fútbol Club, por dar un ejemplo, pero luego se va al estadio de béisbol y se pone la del Magallanes. Entonces, un poco de coherencia, por favor, para estos fanáticos. No puede ser que porque eres fanático de una disciplina como lo es el fútbol tengas que ser violento, pero si eres fanático de otra disciplina, fácilmente puedes convivir con una persona, incluso chalequear, como decimos en Venezuela, con una persona que no comparte el mismo equipo que tú. Entonces yo creo que es un tema de lo que se ha adoptado como fanático de un equipo de fútbol a través de influencias de otros países, pero son un grupo pequeño de personas que lamentablemente terminan manchando la imagen del fútbol y empeoran la calidad del producto, porque no podemos exigirle al fútbol que no tiene fanaticada si cada dos, tres jornadas estamos viviendo un acto de violencia. Brandon, caramba, tú te trajiste el problema filosófico más grande del siglo XX, del siglo XVII, de hace 2000 años, de hace 5000 años que nunca hemos resuelto. ¿Ah? ¿Es el ser humano bueno o malo por naturaleza? Esa es la misma pregunta. Eso, Brandon, no podemos discutir eso en 17 minutos, en 15 minutos, en 20 minutos. Eso es imposible. Llevamos más de 5000, 6000 años discutiendo eso. Y los filósofos griegos se hicieron especialistas en eso. Eso es muy difícil. Lo que sí te puedo decir, me tocó tratar mucho con barras bravas, etcétera, etcétera. Y Andrés también nos puede dar una visión interesante desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista cuando tú estás en la gerencia, lo primero que sucede es que la persona que es barra es tu núcleo duro de fanático, es decir, ese fanático leal completamente y dispuesto a morir por los colores. Ese fanático de fútbol núcleo duro es parte de una tribu, del núcleo de esa tribu. Y esa tribu tiene una simbología. Y esa simbología es mi equipo está primero que el tuyo, mi cuestión está primero que el tuyo. Y esa simbología y esa actitud y esos valores van mutando. Y van mutando hacia la violencia. Y tenemos dos puntos aquí que analizar de la violencia, aunque hay demasiado, ¿no? El primero es la juventud. Hay que decirlo un poquito, ¿no? Los varones jóvenes son un poquito animales, todos hemos sido un poquito así. No todos los varones jóvenes, pero hay un grupo de varones jóvenes que cada vez que son jóvenes, mira la violencia, la adrenalina, la no sé qué. De hecho, el fútbol, la creación del fútbol como tal, viene para apaciguar la violencia. Cuando se empieza a crear el fútbol en los años 1800 en Inglaterra, es porque los muchachos están teniendo mucho tiempo libre y en su tiempo libre, ¿qué decían hacer en 1800? Ir y asaltar, que si un kiosquito, ir y asaltar una tienda y destruir un montón de cosas. Eso es lo que nos dicen los historiadores. Y entonces nacen los after schools,
que básicamente son la práctica de deportes para que la gente drene, los muchachos drenen esa adrenalina y esa violencia que tienen por dentro. Ese es uno de los puntos. Y el otro de los puntos es que se nos va la pasión demasiado de las manos, donde que es solo yo y tú no puedes existir porque tú eres mi enemigo. Dejamos de entender y de humanizar al otro y lo vemos no como un rival, sino que se empieza a ver como el enemigo y el enemigo no puede existir. Y ahí es donde se empieza a cruzar estas líneas como tal. Y luego se vuelve irracional. Entonces tú hablas con un barrista y que es que me quitó un trapo, tenía que morir porque me quitó un trapo. Que Dios mío, tú estás escuchándote lo que tú estás diciendo. Pero para él es una falta de respeto inmensa. Y es como, ¿cómo lo vuelves a la realidad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Antonio, tocaste un punto muy interesante que es el odio y ver al rival como un enemigo. Es porque una de las cosas filosóficas, ¿no? Volviendo un poco a tu tema, es el reconocimiento. El reconocimiento al adversario. Esto pasa mucho. El fútbol tiene un fenómeno que es muy interesante, que es tan pasional y que provoca tantas sensaciones como la religión y como la política. Y en la religión y en la política, los fundamentalismos, y cuando nos vamos a las partes más dogmáticas, no se reconoce al adversario, a la persona que está diferente o a la persona que piensa diferente a ti. Yo difiero mucho de ti, Brandon. No creo que el hincha venezolano sea violento. Creo que esto es un tema social que viene de sociedades distintas, porque en Argentina hay violentos, en Brasil hay violentos, en Grecia, en todo el mundo hay hinchas de fútbol violentos, pero también los hay en baloncesto. Acá uno va a un partido de béisbol, un juego de béisbol, y de repente ya con efectos de licor uno ve que la gente se empieza a golpear, empieza a faltarse respeto. Creo que son conductas del humano, son conductas sociales, no necesariamente afiliadas a una barra o a un deporte en general para pasar estas cosas. Simplemente pasan, no está bien que pasen. Obviamente hay que erradicar estas conductas o al menos minimizar. Yo no creo que se pueda erradicar la violencia, creo que a través del Estado, a través de la justicia, muchas cosas se pueden minimizar, llevar a los índices mínimos, pero creo que la violencia nunca va a faltar. Tenemos guerras, tenemos muchos conflictos de todo tipo como seres humanos, así no creo que la vayamos a hacer ahora, que la podemos disminuir en una cancha de fútbol 100% contigo. Hablamos de pasión y es una pasión desbordada, ¿no? Pero ¿cuáles son los límites o cuáles son las medidas, en todo caso, que se pueden tomar, al menos para tratar de regular, controlar un poco esta situación? Porque recordemos que en el campo, en un estadio, los responsables son los equipos y son los principales afectados cuando hay este tipo de altercados. Tomando en cuenta eso, oye, ¿qué tienen que hacer los equipos? Campañas contra la violencia, expulsar a los jugadores, vetar a hinchas. Hay diferentes maneras de trabajar esta cuestión también. Y además, tomando en cuenta el ejemplo que acaba de mencionar Orlando, que es totalmente aislado de un campo de fútbol, porque fueron dos barras que se encontraron en plena carretera, en otro estadio ni siquiera hacen vida, entonces ya no depende de un equipo de fútbol exactamente, sino depende ya de una acción pública, de una acción del Estado que tiene que controlar. Al menos por lesiones pudieran abrirse expedientes en este caso y, oye, si hay consecuencias que se apliquen. Pero dentro del campo de fútbol, el responsable va a terminar siendo el club, el que va a tener suspensiones, el que va a tener multas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que puede hacer un equipo de fútbol para tratar de controlar también esta situación? Porque el principal y último afectado va a ser el propio equipo. Es así, yo creo que hay que tomar medidas ejemplares para que estas situaciones ocurran cada vez menos. Bien dice Andrés que siempre pasan, han pasado desde muchos años los hooligans en Inglaterra, creo que capaz fueron los primeros de imponer esa moda de encuentros entre barras y la mejor manera de evitarlo es dar medidas ejemplares que marquen un antecedente y hagan de estas personas pensar, mira, si yo hago esto puede que no pueda volver a un estadio más nunca, si yo hago esto capaz no pueda alentar al equipo de mis amores. Entonces yo creo que esas son las medidas que hay que aplicar, porque si hacemos un registro y vemos cuáles han sido las medidas en el pasado, capaz no han sido del todo contundentes, porque el fanático o el fanático violento no termina de agarrar el ejemplo y no termina de entender o de aprender y vuelve a arremeter contra el fanático que piensa diferente. Entonces, hemos visto medidas como juegos a puertas cerradas, hemos visto medidas como no permitir la entrada de equipos visitantes a los estadios, y es algo que en el momento puede reducir, pero que no puede ser la solución absoluta. Yo creo que se tiene que atacar directamente a las personas responsables, porque por el actuar de unos pocos no puedes afectar a la institución completa o a los fanáticos que no tienen nada que ver con eso. Entonces yo creo que se debe aplicar, si bien tenemos influencias de lo negativo, ¿por qué no copiar lo positivo y copiar lo que se hace en otros países con identificación
de identidad del fanático, tener un control más estricto en cuanto a la identidad del fanático, identificación, carnet, vigilancia. Por lo menos aquí en Uruguay pasa mucho que la rivalidad de Peñarol y Nacional es muy fuerte. ¿Cuál ha sido la medida? Lamentablemente en partido de liga no se pueden ver las caras. Cuando juega el local Peñarol, tiene que ser el campeón del siglo y no van los fanáticos de Nacional. Cuando es local Nacional, no van los fanáticos de Peñarol al Gran Parque Central. Es una lástima porque se pierde el encanto y el folclore de la diferencia de colores y rivalidades, pero es la medida que hay que tomar. Aún así, siguen ocurriendo cosas fuera del estadio, como dice Andrés, siempre van a pasar. Entonces yo creo que las medidas que se han optado han sido las necesarias, las correctas hasta el momento, pero yo creo que se podría ir un poco más allá para evitar este tipo de cosas. Ahora, lo que ocurre detrás de los estadios, como en este caso en la carretera, yo creo que eso es un tema más que nos va a tomar un poco más de años y tiene que ver con la educación y los valores y de cómo somos nosotros como sociedad y cómo hemos evolucionado como sociedad, que las circunstancias y los contextos capaz nos han hecho un poco violentos y han hecho que en el fútbol lo tomemos como excusa para drenar tanto lo peor como lo mejor de nuestras emociones. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a mis compañeros que son abogados que están acá, es que ya tienen experiencia en el mundo del fútbol, es, vamos a tocar esa línea gris de, ok, no está pasando en los estadios, no es responsabilidad directa de los clubes, se ven grupos de aficionados, entonces se encuentran en un peaje y se revientan a golpes que ojalá no termine en en una situación más lamentable aún, pero ¿qué podemos hacer y si tiene alguna responsabilidad el club en este tipo de acciones y qué podría hacer de repente para que no ocurran estas cosas de nuevo? Sí, el club no tiene ninguna responsabilidad, ni la Liga de Fútbol tiene ninguna responsabilidad. Tiene responsabilidad el Estado y el Estado tiene que meter a los agresores presos, tiene que meterlos presos, así como se lo estoy diciendo, y a los agredidos, a las víctimas, tiene que ponerlos directamente a declarar contra los agresores y además a las víctimas tienen que buscar su remedio a través de la vía civil para que le paguen los daños y perjuicios causados. Esa es la respuesta práctica que cualquier abogado en el mundo te daría. ¿Qué puede hacer el club? Más allá de las benditas campañas de concientización que no sirven para nada, en verdad el club debería investigar quiénes son estos hinchas y prohibirles la entrada al estadio. Además de eso, las barras deberían ser registradas, claramente saber quiénes son sus integrantes, claramente saber quiénes son todas las personas que las componen y trabajar en función de eso. Estoy viendo, ahorita más tarde vamos a hablar del caso del Estrasburgo. Una de las cosas que me voló la cabeza del Estrasburgo es que las protestas que ellos están haciendo contra su club las hacen a través de la Federación de Aficionados del Estrasburgo. Es decir, hay un ente a la que se suscriben los diferentes barras, los diferentes clanes dentro del Estrasburgo, que es el que lleva toda la cuestión de forma frontal. Es decir, tú tienes varios frentes, por ejemplo, como el Caracas le dicen, en otro, tengo 11 frentes, 12 frentes, 15 frentes, lo que sea, y todos esos están suscritos a un órgano mayor. Hay que empezar a ubicarlos, porque el tema es que cuando tú vas al estadio, y esto me lo explicaba alguien a mí algún momento que fue conmigo al estadio y me decía, era su primera vez en el estadio, y decía, es que esto es un lugar lleno de impunidad. O sea, tú puedes gritar aquí lo que sea y quién te va a decir quién. Puedes hacer aquí lo que sea y cómo te ubican. Porque el tema de las cámaras, todos esos temas son costosos y hay que implementarlo, hay que ir hacia allá. Pero mientras se hace esto, hay que empezar a buscar un modo de control y de poder ubicar a cada uno. Porque es que en la masa está la impunidad. Y mientras exista la impunidad y no exista castigo directo a los culpables, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. No puede haber directamente un trato de cariño frente a la violencia. No, yo lo repito, aquí es, y no saben todo el mundo que esta idea no es mía, aquí es paz a través de la fuerza. Y hablando también de medidas, me pareció curioso que en las redes sociales vi algo particular, algo curioso. En el partido de Sporting Cristal contra Carabobo, que se celebró esta misma semana por Copa Libertadores, alguien decía en las redes sociales que le fue informado por un grupo de fanáticos del Carabobo que hicieron en el estadio pasar a un grupo de hinchas de Sporting Cristal al frente de la sección de donde estaban los hinchas de Carabobo para cambiarlos de sector. Si bien estaba la policía y si bien no pasó nada, afortunadamente, oye, equipo de fútbol, quien sea, ¿cómo se te va a ocurrir que en pleno estadio, ya estando las personas dentro, vas a cambiar a una hinchada de un sector a otro pasando por la hinchada rival? Si hubiese pasado algo, evidentemente Sporting Cristal en esa situación hubiese tenido que responder por lo que hubiese pasado, por lo que los hinchas hubiesen
hecho. Afortunadamente, repito, no pasó nada, todo se llevó en calma, pero hay medidas básicas que se pueden cumplir. Hay cuestiones que se pueden evitar. Esto es una muestra de que no es la manera correcta de hacerlo, a pesar de que no pasó nada, ¿no? Pero hay medidas desde cómo entran, dónde salen, en dónde van a estar reunidos, qué hacer en caso de emergencia, en dónde tiene que estar la policía, en dónde tiene que estar la seguridad interna. Y oye, en este caso me parece que no se cumplieron y como no pasó nada, ok, no se habla de eso, pero es un ejemplo para darnos cuenta de que a pesar de que no pasó nada, hay que tomar ciertas situaciones en cuenta para evidentemente evitar esto, porque reitero, la responsabilidad al final va a ser del equipo. El que va a ser afectado va a ser el equipo, con multas, con puntos, con prohibiciones. Entonces, a pensarlo un poquito bien, porque oye, estas cuestiones de que se pueden evitar, al menos se puede intentar. Tampoco queríamos dejar pasar lo que sucedió en el último clásico entre Caracas y Táchira, que si bien pueden observar el fondo de nosotros, mis compañeros tienen la imagen de esta famosa pancarta o este famoso trapo de Homero y Bart Simpson, que el partido tuvo que ser detenido y no se iba a disputar hasta que no se retirara el trapo, ¿no? Por un tema de incitación al odio y de que capaz podría romper las políticas de transmisión de YouTube, ¿no? Así que nosotros tenemos también el trapo exhibido, así que si este video desaparece, vamos a ver si es así, si no es así. Pero bueno, también hay una delgada línea de hasta dónde se puede utilizar la imagen de un club o como para dar un mensaje. Yo me acuerdo que con la llegada de Keylor Navas a Argentina hicieron un trapo que era una locura, un trapo bastante grosero, y son cosas que se ven en el fútbol sudamericano, pero también se ven en el deporte, y hay que ver hasta dónde se puede llegar con esa línea de qué es agresión, qué no es agresión. Y bueno, ese caso particular también ocurrió dentro del clásico con el trapo del Caracas Fútbol Club. Sí, este es el trapo al que Brandon se refiere, es este que yo tengo aquí atrás. Lo pusimos deliberadamente a ver si YouTube también nos baja el video por el trapo, ¿no? No lo sé, se ve pequeñito, así que tampoco es que es un la gran experimento de parte nuestra. Pero habiendo dicho esto, bueno, ¿qué les parece a ustedes este tema de la violencia? ¿Es el fan del fútbol violento? ¿No es violento en sí mismo? ¿Cómo responderían ustedes esta duda filosófica de hace 3.000, 4.000 años? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Esto es el precio del deporte.